Que en el día de hoy el secretario aparezca diciendo que va a tomar medidas de represalias contra los maestros que fueron arrestados lamentablemente ayer. Nosotros le preguntamos al secretario de Educación qué ha hecho en este periodo tan extenso donde los diferentes grupos magisteriales le han dicho que estas tutorías representaban un fraude para el Departamento de Educación, que no adelantaban el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes y que incluso hubo ocasiones donde la compañía daba la tutoría después que el estudiante ya había cogido las pruebas de aprovechamiento académico. De modo que de plano constituían un fraude y el secretario hizo caso omiso a los planteamientos que nosotros como líderes magisteriales les estábamos haciendo casi a diario al secretario de Educación, y ahora es bien fácil lavarse las manos y decir que van a cooperar con la investigación y que van a tomar medidas disciplinarias contra estos maestros. Dice un refrán en el campo que la soga parte por lo más finito. Le preguntamos qué van a hacer con esas compañías privadas que después de este esquema el secretario la siguió contratando a través del programa de redes de apoyo diferenciado y no hizo nada en el asunto. La Asociación de Maestros, ¿qué dice sobre esto? Mira, es lamentable la situación por la que están pasando estos maestros. Ellos tienen, ¿verdad?, todavía un debido proceso de ley por el que deben enfrentar. Pero es triste que el secretario de Educación en la mañana argumentaba que la falta de supervisión, porque no habían directores en las escuelas supervisando esos proyectos, es lo que dio paso a ese tipo de fraude y a ese tipo de acción. Aquí, esto es bien importante y lo que trae el secretario, hay que asumir esto con mucho juicio. El secretario está diciendo, no hay supervisión para estas compañías. Rocket Learning, del 2007 al 2016, que todavía tiene un contrato hasta el 30 de junio de este año, ha tenido 169 millones de dólares en contratos. Rocket Learning, que es la compañía que ahora están señalando. Ok, de esos 169 millones, de los miles de millones que la compañera mencionaba al inicio de su participación, esa agencia o esa compañía ya fueron arrestados sus líderes, 30 y pico de líderes en el primer semestre, los dueños y los administradores de la compañía. Ahora el maestro, que es la soga finita por donde va a partir, hay responsabilidad. Tienen responsabilidad porque llevaron a cabo una acción que realmente, si se prueba que fue así, realmente es lamentable, bueno, es claro, un fraude. Será la soga más finita, pero si uno comete ilegalidad, sea la soga grande y la chiquita, pues las dos tienen que pagar. El problema es si no paga la grande, ¿verdad? Definitivamente. Pero si usted forma parte del esquema, pues tendrá que pagar. Y le asiste la presunción de inocencia, ¿verdad? Hasta que se pruebe que eso se yo supongo que si son culpables, las organizaciones no los van a defender, ¿o sí? ¿Perdón? ¿Las organizaciones van a defenderlos aunque sean culpables al final del camino? Ellos tienen un proceso, por lo menos la asociación de maestros. El maestro honesto, supongo. La asociación de maestros, bueno, yo no puedo decir que no son... Ninguno de la federación. Por lo menos nosotros ya identificamos los nombres y ninguno. Lo que sucede es que de cada tres maestros, que la mayor parte son asociados. Dos son asociados. Sí, o sea, yo no puedo numéricamente es más probable que sea asociado. En el asociado. caso administrativo, nosotros vamos a representar a esos maestros en el caso administrativo, porque es muy diferente el caso administrativo al caso criminal, claro, que se puede trabajar en el foro federal. Pero volviendo a lo de la supervisión de estas compañías, tú tienes que traer esto ahora a lo que pretende el senador Batia. Esto es el ejemplo de cómo se malutilizan los fondos aquí y se pretende ahora, a través de un proyecto 1456, que yo estoy seguro que vas a hablar de eso más adelante, ofrecerle la escuela pública a estas compañías para que manejen esos millones de dólares fuera de la jurisdicción del Departamento de Educación, que no tiene mucho control, pero están fuera de las leyes que cobijan y que verifican y que están vigilantes al buen uso de esos fondos. A esto debo añadir... Únete, ¿qué dices? Sí, debo añadir que el país tiene que entender el esquema mercantilista que representa lo que ha ocurrido en el día de ayer. Los estudiantes son las víctimas. También los maestros son víctimas,
porque hay que recordar que el esquema mercantilista que hay con estas compañías privadas, que es el mismo esquema y la filosofía mercantilista que hay en el proyecto 1456 de Batia, es que mientras más estudiantes tengo, más dinero recibe mi compañía. Y estas compañías todas, hay que recordar que en septiembre son 15 las que están siendo investigadas. Estamos hablando de una, Rocket Learning. Pero todas tienen el mismo esquema. La compañía a nivel central, tienes coordinadores regionales, tienes coordinadores de escuelas y a todos les dice, y a los maestros lo que le dicen es sencillamente, si tienes de 7 a 10 estudiantes, te doy $1,600, por ejemplo. Y a veces se inventan la cantidad de estudiantes, porque nos han llegado esos cuentos. Si los maestros le tienen 3, pero entonces para que le den la clase, pues entonces ponen que tienen los 7 y nadie supervisa si los tienen o no. Para que le paguen. Usted tiene que haber escuchado el cuento. Sí, porque para que le paguen tienen que tener de 7 a 10. Si tienes menos, el pago va a ser menor. Y en esto hay que precisar que la investigación, ¿quién la hace? FBI, Departamento de Educación Federal, Oficina del Contralor de Puerto Rico, que tiene que investigar los contratos que ha hecho el Departamento de Educación con estas compañías, y no está el Departamento de Educación. ¿Por qué? Porque es cómplice de todo este esquema también. Ahora bien, si esto se da, ¿verdad? Y estas compañías consecuentemente tienen contratos y se renuevan los contratos, ¿ustedes tienen idea de, primero, quién decide que esos contratos se otorgan y por qué se continúan otorgando a pesar de las irregularidades señaladas? En el caso de Rocket Learning, como decía la Asociación de Maestros, ya había unos señalamientos a los administradores desde hace ya un tiempo atrás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ese esquema se repite a pesar de que ha habido señalamientos? ¿Ustedes tienen idea? En el caso de Rocket Learning, queremos, ¿verdad?, antes de responder la pregunta, señalar que en el distrito de Toabaja, por ejemplo, todas las escuelas de Toabaja tenían la compañía RAT mediante Rocket Learning el semestre pasado. Cuando surge la investigación, le cancelan el contrato de parte del departamento, entre comillas, pero cuando tú vas a las mismas escuelas de Toabaja de categoría enfoque o prioridad, como las ha categorizado el departamento, en la gran mayoría de las escuelas está la misma gente, con otro nombre de otra compañía. O sea, que lo que hicieron fue volver a maquillarse, se lavaron la cara y se maquillaron. Pero cuando tú vas a las escuelas está el mismo personal, en la gran mayoría de las escuelas de ese distrito que tenían contratos en todas las escuelas de Toabaja de enfoque y prioridad, tú vas a las escuelas y está el mismo personal. ¿Y cuando usted habla del personal se refiere a los maestros que dan las tutorías? No hablo del personal, me refiero al personal que elaboraba para la compañía Rocket Learning. Al administrativo. La red de apoyo diferenciada. Ellos tenían un contrato para darle supuesta mentoría al Departamento de Educación a sus maestros, porque las escuelas no habían cumplido con el requisito de ley del plan de flexibilidad y la ley No Child Left Behind relacionado a las pruebas estandarizadas. Por eso es que menciono nuevamente las pruebas. Le asignan esta compañía de RAT a nivel isla. Hay diferentes compañías, ¿verdad? Fueron 17 aproximadas que le asignaron a la compañía, a las escuelas, y la compañía asignada en Tobago fue Rocket Learning. Le cancelan el contrato. ¿Y eso hace sentido? Y vuelven. Pues ninguno, por eso es que por años. ¿Y por años, qué sigue pasando? ¿Ustedes han escuchado alguna razón por parte de la oficialidad para justificar que se siga contratando la misma gente a pesar de que son señalados como corruptos? Lo que ocurre es que aquí hay un cambio de estrategia. Primero se utilizaba la estrategia de darle tutorías a nuestros estudiantes, que era después de las 3 de la tarde. Uh-huh. Ahora el departamento cambió la estrategia y tiene el esquema, ¿verdad? O la estrategia de redes de apoyo diferenciado, ¿Y eso que es apoyo técnico tanto a maestros como a estudiantes. Ahí la diferencia va a ser que el maestro de la sala de clase, obviamente, si continúa el esquema, no va a estar ahí, porque ese maestro va a estar trabajando de 8 a 3 de la tarde. Es lo único beneficioso que yo le veo en este aspecto, ¿verdad? Porque saca al maestro de ese esquema, pero las compañías y las personas del área administrativa son las mismas, e incluso ellos están incurriendo en otras prácticas. Han colocado directores que están contratados en esas compañías a sustituir a directores durante el periodo escolar. A directores del Departamento de Educación. Y eso violenta la ley orgánica, porque aunque un director esté enfermo, no puede ser sustituido por nadie que venga de una entidad privada. De modo que este esquema de corrupción y de fraude se extiende hacia otros niveles, y parte de ese esquema y el responsable de ese esquema, yo sigo insistiendo que es el Departamento de Educación, porque cuando tú contratas una compañía para que le dé servicio a las escuelas de Puerto Rico, tienes que supervisar y fiscalizar ese trabajo. Incluso cuando se hizo el primer señalamiento con respecto a las tutorías,
uno de los principales planteamientos fue que no hubo fiscalización y continuamos Claro. con lo Ahora bien, mismo. esos son proyectos federales. Es correcto, es parte Con de la dinero federal. federalización. ¿Cuánto Claro. dinero federal se asigna para eso? ¿Ustedes tienen idea? Son miles. Miles de Son millones. millones. Muy bien. Y entonces el gobierno federal no supervisa nada. El gobierno Digo federal... yo, porque si es dinero federal y le roban y le siguen robando y le vuelven a robar y le continúan robando, entonces el gobierno federal Es que esta investigación... parecería como que le encanta que le roben porque no supervisa nada. Para que tú veas... No sé cómo lo ven ustedes. Es que la investigación es parte No, y la existencia de la producto compañía de la misma. Es bien compañía. importante señalar que la existencia de las compañías mismas son por orden del gobierno federal. Por eso. ¿Quién Ok. establece la ley Porque no se les viene cuando se le habla al compañía? secretario de Educación, al que sea de turno, siempre dice que el gobierno federal hace unos requerimientos y entonces, claro, uno se pregunta por qué el gobierno federal va a insistir en los requerimientos que han probado ser fraudulentos para sus propias arcas. Aquí- Eso no parece tener sentido. Julio, el departamento tiene que asumir la responsabilidad. El dinero se le asigna al departamento de educación y el departamento de educación contrata estas compañías. ¿Cómo es posible que al día de hoy todavía Rocket Learning mantiene un contrato vigente hasta el 2016, junio 30 del 16, cuando hay un esquema de corrupción y de mal uso de fondos Claro. públicos? ¿Hay algo que obligue al departamento a contratar las mismas compañías o no? Me refiero a algún requerimiento federal. Bueno, No. a través del plan de flexibilidad se da espacio para que estas compañías puedan ofrecer estos servicios justificando el bajo aprovechamiento a través de las pruebas puertorriqueñas. ¿Hay otras compañías? Sí, hay otras Lo que compañías. O sea pasa que es el que se departamento divide podría el contratar a bizcocho, otras. Saniel. Es importante que aquí la gente sepa que aquí es como si fuera un bizcocho grande Ujú. que se distribuye a lo largo y a lo ancho del país en todas las escuelas de Puerto Rico. Y ellos han decidido dividirse el bizcocho. Y ese bizcocho se lo dividen entre esas compañías. Y no hay más ninguna. No hay más ninguna. A Ellos eso es tienen que una quería cierta llegar. cantidad de compañías que son las que son encargadas de dar esa asistencia técnica a Claro. nuestras A escuelas. eso es que quería llegar, porque claro, si el departamento con la administración que sea de turno tiene una exigencia federal de contratar a compañías que hagan esto, pero las compañías que hacen esto son las mismas tres, pues ¿a quién se contrata entonces? Cambiando la estrategia. Y el departamento local puede cambiarla sin la autorización federal. Sí la puede cambiar porque Ok, esto, eso el sí plan se de puede hacer. flexibilidad te lo provee. Muy Claro bien, o que sea sí. que el departamento no puede decir que Incluso no lo puede cambiaron cambiar la ya. estrategia. Lo que pasa es que hay que precisar que aquí hay un engaño con la documentación, porque el gobierno federal, el Departamento de Educación Federal, ¿a qué está pendiente? Bueno, a los informes que tú me sometes con relación al uso de esos fondos y creen que lo que está en esos informes es lo correcto. ¿Y qué pasa? Hay que recordar que el esquema de esto es, hay unos fondos federales disponibles, que han dicho todos los secretarios, oye, vamos a tener acceso a esos fondos. ¿Tenemos que contratar compañías privadas? No tenemos que contratar compañías privadas. Sin embargo, muchas compañías privadas que se han organizado alrededor buscando acceso a esos fondos federales, ¿vienen de dónde? De personas que fueron subsecretarios de educación, directores regionales, que fueron superintendentes, organizan estas compañías y actualmente el secretario está tratando de sacar pecho diciendo que va a investigar a estos maestros. Investiga las compañías que tienes ahora mismo. ¿Por qué hay una universidad privada que por el sur se ha hecho cargo de todas las escuelas de los pueblos de Guayama, Salinas y Arroyo? ¿Por qué esa universidad privada es la única que está atendiendo estas escuelas y recibiendo esos fondos federales? Alguna relación, no solo económica, sino política hay con estas compañías. Muy bien, por acá ha llegado Jorge Soto Díaz de la Organización Nacional de Directores. ¿Cómo está usted? Muy bien, saludos a ti, a la radio audiencia, a los compañeros del FADEP que están aquí hoy planteando unas cosas muy interesantes, lo ven escuchando. Decía Educamos que el Departamento de Educación en ocasiones utiliza a los administradores de estas compañías, como Rocket Learning y otras, para sustituir a directores del Departamento de Educación y que eso le parecía ilegal. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo venía escuchando el programa y tengo que traer la colación aquí que yo desde el 2006-2007 hice el planteamiento al Departamento de Educación que si se iban a dar tutorías en las escuelas, que ese dinero se le asignara a las escuelas y fueran administrados. Ahí le trajimos una silla. Esta pausa es porque no había silla. Está lleno el estudio. Ok. Adelante, continúe. Sí, a ver si puedo. Siéntese en confianza y ahora se acerca doña Eva Ayala, que ya comparte con usted el micrófono. Que ese dinero podría ser asignado a las escuelas
para que las escuelas lo administraran, porque eso estaba dentro de lo que estipulaba la ley 149, la autonomía administrativa, fiscal y docente de las escuelas, que se le asignara a las escuelas y nosotros lo administrábamos porque nosotros no teníamos ningún interés que no fuera el utilizar el 100% de ese dinero en función de las necesidades de esos estudiantes. Pero el caso que me hicieron fue el que me hicieron ninguno, porque obviamente lo que está diciendo el compañero Emilio parece que los intereses andan por otro lado, pero no se le asignaron a las escuelas. Y déjame decirles que a los directores de escuelas fueron marginados, porque yo oí al compañero que habló algo a nosotros no se nos permitía bajo ningún concepto intervenir en ese proceso, nos marginaron. Después lo que se inventaron fue asignarle $800 a los directores de escuela para que supervisaran un poco, cosa que este servidor se negó y no fui partícipe de eso nunca.